¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Sin Medias Tintas. El tema sigue siendo Alejandro Toledo. Lo ha dicho José Ugaz en una entrevista para una radio local y yo coincido con eso. Me parece que la suerte para Alejandro Toledo está echada. No ha podido lograr, digamos, ningún veredicto, ninguna decisión de las instancias judiciales en los Estados Unidos a su favor, pero lo que se ha logrado esta semana que está acabando, lo comunicamos acá el día jueves en la noche, es dilatar. Repito, no ha logrado nada a su favor, pero ha logrado dilatar lo que es inexorable, la vuelta de Alejandro Toledo a nuestro país. Quiero comentar rápidamente con ustedes un poquito qué es lo que se va a decidir, porque tiene fecha de caducidad esta nueva, digamos, acción dilatoria que ha conseguido la defensa de Alejandro Toledo, porque como lo dijimos, lo que ha hecho el noveno circuito, que es una instancia superior, si se quiere, a la sala o en todo caso al juez Thomas Hickson, le ha dicho al señor Thomas Hickson, ok, usted había revocado el tema de la libertad de Alejandro Toledo, había pedido que vuelva a prisión para luego extraditarlo. Bueno, eso va a continuar, pero le vamos a dar 14 días a Alejandro Toledo para que presente un recurso de reconsideración. Un recurso de reconsideración que, repito, es improbable que sea aprobado, porque ya se planteó un recurso de reconsideración y ese mismo noveno circuito, esa misma instancia superior a el juez Thomas Hickson, le dijo nones a Alejandro Toledo. Pero, repito, lo decía el jueves, para darle un mayor manto de debido proceso, total transparencia, para que después no pueda haber ninguna acusación de que el Poder Judicial norteamericano se extralimitó con Alejandro Toledo, hay que tener en cuenta que algunos amigos de Alejandro Toledo, entre ellos, desgraciadamente, un señor que conoce bien el Perú, Steve Levitsky, estaban planteando justamente este tema de tratar de que la justicia norteamericana no lo devuelva a Alejandro Toledo. Y, claro, planteando el tema de que la situación política en el Perú estaba crispada. La situación política, uno debe entender que, por ende, la situación del Poder Judicial también estaba crispada. Bastante jalada de los pelos y poco honesta, ¿no?, la posición, sobre todo de Steve Levitsky, más que de Francis Fukuyama y otros que también firmaron la carta. Vamos rápidamente, José, por favor, a mostrarle a la gente qué quiere saber de Alejandro Toledo. He estado revisando justamente, ¿no?, los ratings que generaban los programas. Hay que ver los picos cuando la gente hablaba de Alejandro Toledo. Parece que hay una buena cantidad de peruanos que quiere ver a Alejandro Toledo de vuelta al país. Yo me planteo la pregunta, ¿es por qué? ¿Por un tema de justicia? ¿De que no haya la impunidad de Alejandro Toledo? Repito, el caso más claro de corrupción en el tema Lava Jato. Claramente demostrados, probados, 35 millones de dólares de coima que se trataron de limpiar a través del sistema financiero internacional, con Ecoteva, con la suegra, con Joseph Neumann, etc. Me decía José, lo tengo atrás. Ok, entonces, 13 de este mes, ¿qué día cae 13? Estamos 9, ¿verdad? 10 lunes, 12, 13, 14. Jueves 14 es la fecha límite para que Alejandro Toledo presente esta moción que le ha permitido el noveno circuito de apelaciones. ¿Puede ser antes? Me imagino que si puede ser antes, igual esta fecha no se va a correr. Esto lo informaba, hay que darle crédito a Liliana Michelena también, que sigue el caso en los Estados Unidos. Entonces, fecha límite el jueves. Repito, puede ser a partir del lunes que se presente. Lo veo complicado, pero la fecha límite es el 13. Una vez que se presenta, el 17, dame la fecha entonces, jueves 14, 15, 16, 17 sería lunes. La réplica y la dúplica es el 18 al día siguiente, el día martes. Y con eso ya la decisión, porque saca el cálculo, si consideramos esta como la fecha inicial, si quieres, y no, o debería ser la fecha del viernes que le dieron, como quieras, igual termina siendo máximo el viernes de la próxima semana, en la cual tendría que haber una decisión. Por lo tanto, pongámonos en el caso más lógico de la justicia norteamericana, le dice el señor Alejandro Toledo se acabó, sus recursos se agotaron, queda detenido por el juez Thomas Hickson y finalmente hay que ver cuándo lo envían a nuestro país. Yo decía, hay una intención de que Alejandro Toledo vuelva al Perú por un tema de justicia, de ver que no manda la impunidad en nuestro país, o también hay una ilusión, hay una esperanza. Recordemos, y yo he sido muy crítico de la manera como se manejó el tema de la colaboración eficaz de Jorge Barata, pero hay que ver cómo la gente se ilusionaba, se alocaba cuando le decían Jorge Barata va a hablar de los codinombres, va a decir, ¿no?, va a identificar más codinombres. Tanto así que hubo una gran mayoría de la ciudadanía
que apoyó esa devolución de los 600 famosos millones de dólares que se llevó Odebrecht. Es decir, en vez de pagarnos por todas las tropelías que hicieron, le tuvimos que devolver la plata de la venta de Chaquia. Y eso, ¿cuál fue el argumento del equipo Lavajato? De que esa plata era necesaria para poder pagar My Web Day, no sé qué otro tema estaban haciendo en Brasil, para poder descifrar la información y darnos los codinombres. Entonces, ¿qué planteo? ¿No será que hay una intención también de que Alejandro Toledo pueda hablar, de que pueda finalmente contar? Porque Alejandro Toledo no tiene nada que reconocer, es decir, el caso va a caminar solito, hacia Alejandro Toledo venga acá y siga negando que recibió coima de parte de Barata. Pero eso no importa, porque no necesitas la confesión. El caso está tan fuerte, es tan contundente que no necesita la confesión de Alejandro Toledo. Lo que sí sería interesante es decir, oye, Alejandro Toledo, apela a una terminación anticipada, declárate culpable y podemos ver de darte una sanción menor, teniendo en cuenta que, como bien dice Fernando Vivas, lo más probable es que Alejandro Toledo va a morir en prisión. Suena duro, pero es así. Dice, no envíen a un anciano de 79 años, Alejandro Toledo, con salud resquebrajada. Lo más probable es que con la sanción, además se le pide 30 y tantos años, es que termine en prisión. ¿Qué se le puede dar? ¿Qué ventaja? ¿Algunas facilidades para recibir a familiares? ¿Quizá un arresto domiciliario al final de su vida? ¿No? Si es que su salud se complica, algo a cambio de contar toda la verdad. Todo lo que sepa que se manejó ilegalmente, ¿no?, criminalmente durante su gobierno. Pero eso tendría que partir también de la Fiscalía, obviamente con la presión de la ciudadanía. Las imágenes son patéticas, seguramente ya los vieron muchos, ¿no? Las imágenes de Alejandro Toledo en San Francisco, creo que fue el día de ayer, imágenes que mostró RPP, un enviado de ellos, justamente, ¿no? Tomaba y le quería hacer preguntas a Alejandro Toledo. Yo no sé si es más patético, digamos, la pareja Toledo-Carp o el señor que ahí aparece. La verdad, ¿no? Él mismo era el que evitaba que el ascensor cierre. Y Alejandro Toledo, obviamente, pues desencajado, ¿no? Porque sabe que este sí va a ser un trago amargo, y no me refiero a los otros tragos que le gusta a Alejandro Toledo, sino vaya un trago amargo que es regresar al Perú a enfrentar la justicia. Este señor es también uno justamente de los que ha apoyado a Alejandro Toledo. Hablo de Eric Bredo, doctor en educación, entiendo que amigo también de Stanford, de Alejandro Toledo. Ahí lo veíamos. No respondió absolutamente nada. De las preguntas que le hicieron fue solamente un tiquitaca en el cual el periodista intentaba filmarlo, intentaba hacerle algunas preguntas, pero, bueno, la boquita también de Leán Carp, conocida por todos nosotros, ¿no? La reconocimos ahí inmediatamente, y estas imágenes. Listo, eso es con Alejandro Toledo. Yo acá tenía justamente algunos comentarios, ¿no? Porque el doctor Luis Lamas Puccio también en entrevista esta semana lo escuchaba decir que efectivamente un antes y un después, quizá con la llegada de Alejandro Toledo, respecto a todos esos temas de los que nos podíamos enterar si es que Alejandro Toledo también decide hablar. Hay un tema importante porque aquí, José, hemos buscado con José, nuestro productor, varias veces a quien se supone todavía es el abogado de Alejandro Toledo en nuestro país, Roberto Su, y desgraciadamente no hemos podido conversar con él, casi no hemos obtenido respuesta y no lo hemos visto dando ningún tipo de entrevista. Quizá la razón por la que no nos responde es que Roberto Su no mueve absolutamente nada de lo que ocurre en Estados Unidos, pero sí sigue siendo el abogado de Alejandro Toledo aquí en nuestro país, y le respondió a Fernando Vivas, quien ha escrito una crónica muy interesante hoy en el diario El Comercio. Toledo, ya no te resistas, es el título, y habla de que efectivamente habló con Roberto Su y dijo que él está activo en su defensa, en la defensa de Alejandro Toledo aquí en nuestro país. Lo cito: acá no había nada que alegar o sustentar, pero si vuelve pronto, dijo Su, estaré activo en su defensa. De hecho, ya lo está, escribe Vivas, pues me contó que el 23 de marzo hubo una audiencia por el caso Camargo Correa y el juez Richard Concepción Carhuancho rechazó el pedido fiscal de prisión preventiva. Ojo al piojo, porque Camargo Correa también le habría dado una coima que incluso salió a la luz antes de que Odebrecht comience a declarar. Ustedes recordarán el caso Castillos de Arena. Y justamente fue ahí, en ese caso, donde se habló de una primera coima de parte de Camargo y Correa. Sino que aquí, repito, nos hemos quedado con el mal manejo del equipo Lavajato respecto de Odebrecht y nos hemos olvidado de lo que para mí era un tema fundamental del caso Lavajato, que era conocer toda la verdad,
todas las empresas corruptas y no quedarte únicamente pues con destruir a todos los partidos políticos. Vamos a pasar ahora a otros temas. Alejandro Toledo entonces, más temprano que tarde, vuelve al país.